Fe por la palabra. Cuando Jesús nació en medio de un mundo falto de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque dice la palabra de Dios que Dios cayó 400 años, es decir, que guardó silencio con toda la humanidad. Aproximadamente unas 8 generaciones, 9 generaciones pasaron, quizá 10 generaciones, pasaron sin escuchar la voz de Dios. Conocían la voz de Dios a través de la palabra, a través de la Torá, de la ley de Moisés, pero ya no se había escrito ninguna profecía de la que se escribió en Malaquías, en el último capítulo. No se escribió más. Y cuando el Espíritu de Dios se vuelve a empezar a mover en la tierra, manda delante de él a un hombre parecido al espíritu de Elías, que le dijo: preparad el camino al Señor. Y ese fue Juan el Bautista. Amén. Que preparó: voz que clama en el desierto, prepara el camino al Señor. Amén. Pero era un mundo insensible. Era un mundo que no, aunque estaba siendo oprimido por la mano romana, Herodes era su rey, rey de Judea, dice la Biblia, en los tiempos de Jesús. Un rey romano. Y cuando nace Juan el Bautista, y había una conmoción porque se estaba empezando a mover el Espíritu Santo, nace Jesús. Y provoca un rompimiento en el mundo espiritual, de tal modo que tienen que morir muchísimos niños. Y Jesús tiene que ser perseguido hasta que muriera Herodes. Amén. Jesús va a Egipto, regresa y empieza su ministerio. Y el primer milagro que dice la Biblia que hizo fue convertir el agua en vino. ¿Cuántos conocen eso? El segundo milagro, no menos importante, revela por qué Jesús se tiene que mover a través de milagros. Revela por qué Jesús tiene que moverse a través de señales. Y eso es lo que quiero enseñarte hoy, que realmente podamos creer en la palabra de Dios. Juan capítulo 4, versículo 45. Dice la palabra de Dios: cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en las fiestas. Porque también ellos habían ido a la fiesta. ¿Qué fiesta? A una boda. Amén. Jesús hizo muchas cosas en esa fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba ¿cómo? Estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creerán. Fíjate la imagen. Estaba Jesús, iba llegando, venía de viaje. Iba llegando a una ciudad donde había un oficial, un noble del rey, y le dice Jesús: desciende a mi casa para que sanes a mi hijo. Porque había visto un milagro, había visto, imagínate cómo se corrió la voz: Jesús convirtió el agua en vino. ¿Cómo? Y toda la gente pregonaba que Jesús había convertido el agua en vino. ¿Tú qué hubieras dicho?
tú eres vecino de la novia. Oye, ¿no fuiste a la boda? No, no fui. ¿Qué crees que pasó? Jesús, ¿conoces a Jesús? Sí, fue invitado. ¿Qué crees? Convirtió el agua en vino. No, juegues conmigo. ¿Cómo crees? O tú sí dirías, órale. ¿Cómo que convirtió el agua en vino? Pues ¿cómo le hizo? Le echó un sobrecito, de agua fresca. El agua tenía un poquito de alcohol y sabía vino. Todavía no existía el agua fresca. Para no meter un comercial ahí. Y entonces cuando escuchó a este hombre, quería creer por una simple razón. Tenía una gran necesidad. Su hijo se estaba muriendo. Y él quería creer en aquel Jesús que había convertido el agua en vino. Y cuando se acerca a ese Jesús, dice la palabra de Dios que Jesús le contestó: si yo no hiciera señales y prodigios, no vas a creer. A veces nosotros somos así. Tenemos la palabra más fiel, dice la Biblia. La palabra que nos parece que en esas letras hay vida eterna. Amén o no amén. Pero porque mucho que te pongan a leer la Biblia, cada que tenemos que enfrentarnos a un problema, creemos o pensamos que Dios no está ahí con nosotros. No tendríamos que tener temor. No tendríamos por qué desesperarnos si sabemos que tenemos a un Dios tan grande que partió el mar, que su pueblo pasó en seco. Pero decimos, pero ellos, yo quiero pasar y me mojo. No puedo ni atravesar un charco en seco porque ya me mojaron. Y tenemos la palabra más fiel. Tenemos la verdad. Pero Jesús tiene que decirle a su pueblo, a su gente, si yo no hiciese, si no viniera señales y prodigios conmigo, no me creerías. Aun aunque haya nacido de una virgen que no conoció varón. Aunque muchos niños tuvieron que morir para que yo pudiese mantener la vida en la tierra. Aunque Dios profetizó y tengo un nombre que significa el Salvador. Porque le dijeron que le pusieran por nombre Emanuel, Dios con nosotros. Pero su madre le puso Jesús o Yeshua, que significa el Salvador. El que iba a salvarnos. Cada que tú pronuncias o crees en el nombre de Jesús, estás creyendo en tu Salvador. El que vino a salvarte, el que vino a librarte. Pero si no viniesen prodigios ni señales con ello, la verdad es que no creeríamos. Amén o no amén. Jesús te reta a creer en su palabra. Cuando Jesús le dice esto al hombre, ese hombre esperaba que Jesús bajara con él y le echara de esos polvitos que le echó al vino y que su hijo sanase. Él quería que Jesús bajara y hiciera el tipo de magia que hizo para que esa agua se convirtiese en vino y fuera por su hijo y le sanase. Pero Jesús lo que le dijo fue, si yo no hiciera señales y prodigios, no vas a creer. Jesús lo estaba retando. Jesús le estaba diciendo entre palabras, yo puedo sanar a tu hijo, pero
tienes que creer en mí antes de que haga la señal o el prodigio. ¿Tú qué hubieras hecho cuando acudes a Jesús, el Salvador, el que iba a morir por ti en la cruz? Aún no moría por él. Tú vas con aquel doctor que convierte el agua en vino, aquel hombre milagroso, y le digas: baja porque mi hijo está enfermo de muerte. Mi hijo se va a morir, Jesús. Y que Jesús te contesta: si yo no hiciera señales y prodigios, no vas a creer. ¿Qué sentiría tu corazón? Ese Jesús grosero. Yo le estoy pidiendo una cosa y él me manda a volar. Me dice que solamente si él hace prodigios yo voy a creer. ¿Qué habrá pasado por la mente de aquel hombre? Porque yo te voy a decir, en mi experiencia como pastor, cuando he dado algún tipo de consejería, me dicen: pastor, si yo oro, ¿de qué manera pudiese orar para que Dios respondiese mi oración? Y lo que la gente espera que le dé es un recetario de oraciones, donde con que diga las palabras mágicas, bibidi babidi bu, aquella persona va a sanar, va a cambiar, los demonios se van a ir, la economía va a crecer, va a llegar a su cuenta de banco y de repente $1,000,000 va a aparecer. Porque también han escuchado de señales y quieren creer. Pero generalmente cuando alguien me dice: pastor, ¿cómo le hago para que mi economía crezca? Trabaje. Ellos esperan que yo ore y que caiga oro del cielo en sus manos y vaya y lo cambie. A veces me dicen: pastor, ¿qué hago para que mi esposo cambie? Cambie usted primero. Y esperan que una oración va a sacudir a su esposo, va a salir el mismísimo diablo atrás de él huyendo. Jesús estaba retando a este hombre, dígame conmigo, a creer. Y hoy Dios está retándonos para este próximo año a creer. Estamos cerrando este año diciendo que Dios ha sido fiel. ¿Cuántos creen que Dios ha sido fiel? A ver, otra vez, quiero ver manos levantadas de los que creen que Dios ha sido fiel, pero que realmente lo creen, que Dios ha sido fiel. ¿Sabes qué significa que levantes la mano y que digas que Dios ha sido fiel? Que cada cosa que tú te enfrentes el próximo año, sabrás que Él va a estar ahí. Y que las piernitas no te van a temblar. Y que aunque venga el diablo y te haga bu, tú te vas a parar enfrente de Él y le vas a gritar en su cara. Porque Dios ha sido fiel. Y porque sabes que Dios es fiel. Pero hermano, ve el peso que esto significa. Jesús te reta a creer en su palabra. Vas a ser retado. Escucha lo que te estoy diciendo, porque quizá este es el momento de que salgas corriendo y no quieras recibir esta palabra. Jesús te está retando a creer en su palabra. Jesús te está retando a soltarte del mundo, a soltarte del espíritu del mundo y empezar a vivir el reino de los cielos en la tierra. Versículo 49, mira qué pasó. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Se molestó. Diga conmigo, el oficial se enojó con Jesús. Porque ese hombre le dijo: mi hijo está enfermo de muerte. Y Jesús le dijo: si no hago prodigios, mano, si no hago señales, no vas a creer, ¿verdad?
Jesús, por favor, desciende antes de que mi hijo muera. Yo no veo un por favor ahí. Veo respeto, dice: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Luego me ceremoneas. Primero el milagro, luego la fe. Primero sáname, Señor, y luego digo: oh, si sanas, porque me sanó. Porque así somos. Necesitamos tener una experiencia con Dios para saber que Dios es real. Por eso Jesús les habló a los hombres con mucha verdad: es necesario que haga prodigios y milagros para que crean. Primero el milagro y después me creen. Pero ¿qué no es al revés? Primero la fe y luego el milagro. Jesús le dijo: sí, cómo no, vámonos. ¿Cuánto me vas a dar de ofrenda? Jesús le dijo: ¿a qué horas nos vemos? Y si nos echamos un cafecito y luego oramos. ¿Qué le dijo Jesús? Jesús, vamos, desciende antes de que mi hijo muera. Ve, córrele. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Algo pasó en esas palabras. El hombre que había convertido el agua en vino, el hombre que lo retó y le dijo: ¿qué si no hago un milagro, un prodigio, no crees? Vamos, Jesús, por favor, va. Señor, ve que mi hijo muere. Ve, tu hijo vive. Aquel hombre, algo pasó en él. Y el hombre creyó en la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron buenas noticias, le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él preguntó: ¿a qué hora había pasado esto? Oye, ¿a qué hora había comenzado a mejorar? Y le dijeron: ayer, como a las 7 horas le dejó la fiebre. En una traducción dice: a la 1 de la tarde le dejó la fiebre. Cuando pedimos algo a Dios, no se nos va a responder de la misma forma en la que pedimos o esperamos. Pero la respuesta tiene que ser suficiente para recibir el milagro. Oh Señor, como quisiera que creciera mi economía, porque, ¿qué te diré? Quiero apoyar a tu iglesia. ¿Con eso te convenzo? ¿Qué te digo, Señor? ¿Qué te parece si me gano la lotería? ¿Qué te parece si me ascienden de puesto? ¿Qué te parece si me dan un aumento? Y lo único que te dice el Señor a través de la iglesia, a través de un pastor, de un profeta, de un hermano: hermano, mire esto, Dios le bendice. No, pues gracias, hermano, muchas gracias. No, pues qué buena onda, Dios me bendice. ¿Y mi aumento, Señor? ¿Y mi $1,000,000 en un raspadito? ¿Y mi lotería, Señor? Y Dios te vuelve a decir: Dios te bendice. La pregunta aquí es: ¿necesitas ver el milagro y creer, o con la simple palabra que Jesús te diga te bendigo es suficiente para que tu economía crezca?
Es que tenemos que entender el sentido de la palabra. Tú vas a pedir 1001 cosas. Y tu lógica te va a decir, bueno, Dios me va a bendecir económicamente, gano lo mismo, tengo ganando lo mismo 4 años, no me han subido el sueldo, me van a subir el sueldo. Y el Señor te dice, yo te bendigo, hijo. Vas a tu trabajo y dicen, corte de personal. Ay, Señor, están corriendo gente en mi trabajo. Y de repente, por designio de Dios, te corren. No, ese pastor me bendijo y hasta me corrieron. Porque creemos que Dios nos va a responder de la manera lógica en la cual nosotros pensamos o creemos. Amén o no amén. ¿Va conmigo o ya lo perdí? O no le está gustando la palabra. Se está sintiendo retado. Porque yo te voy a decir una cosa. Yo sé que Dios es fiel. Él es fiel a su palabra. Él no miente. Pero no te va a responder como tú piensas. Aquel hombre solamente le dijeron, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó. Quizás se molestó, oye, yo estoy invitando a Jesús a mi casa para que vaya, tengo riqueza. Y le hubiera podido dar riquezas a ese hombre por haber ido. Y solamente me dijo, vete, tu hijo vive. Pero él sintió algo en esas palabras que creyó y se fue a su casa. Estaba lejos su casa, porque dice que llegó al otro día y le dieron la buena noticia. Oye, tu hijo vive. ¿A qué hora? ¿Cuándo fue? ¿Qué pasó? ¿Quién vino? Le dijeron, como a la 1 de la tarde tu hijo se sintió mejor. Empezó a mejorar. Y míralo, está jugando. Jesús no le respondió como él se esperaba. No fue, no le dio ningún menjurje, no le dio un medicamento, ni un jarabito, ni una pastilla, ni una inyección, ni una plantita a masticar. Lo único que dijo fue, tu hijo vive. Esa palabra fue suficiente. Que Dios te diga te bendigo es suficiente para saber que Dios te va a bendecir. Amén o no amén. Fíjate qué pasó. El padre entonces entendió, diga conmigo entendió, que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa por la palabra. ¿Qué señal fue? La primera. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue a Judea, a Galilea. Primero convirtió el agua en vino y después le dijo a un hombre importante, no eres tan importante delante de mí, no voy a tu casa. Solamente ve, tu hijo vive. Y creyó toda la casa en la palabra de Jesús. Yo estoy seguro que los que estamos aquí, todos los que estamos aquí, alguna vez, anteriormente, Dios ha hecho algo por ti. Dios te ha dado algo. Dios te ha bendecido en alguna área de tu vida. Amén o no amén. ¿Cuántos milagros y prodigios necesitas para creerle? ¿Cuánto necesitas para cambiar? ¿Quieres que baje un ángel y te abofetee? Entiende.
Hay un querubín con un cinturón de oro. ¿Ven? Para poder decir, "Ah, no, sí, Señor, sí creo, sí creo. Sí creo". El ángel no, Señor. No. Varita otra vez, no, Señor. La palabra de Cristo es la que sustenta la respuesta. Fue lo que sustentó que ese niño viviera. Lo único que Jesús dijo, tu hijo vive. No tuvo que hacer una oración de 20 horas. ¿O sí? No tuvo que ayunar. El papá tuvo que hacer 40 días de ayuno. O lo único fue que las palabras de Jesús retumbaran en su cerebro. Cada vez que se acordaba, iba camino a ver a su hijo y Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y yo me imagino, porque a mí me ha pasado, cuando Dios te da una palabra, quieres dormir y de repente viene esa palabra a quizá atormentarte y decirte, tu hijo vive. No, no te preocupes, estoy contigo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y estás pensando, pero es que tu hijo vive, pero ¿y si llego y si me dan malas noticias? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué actitud tomaré con Dios? ¿Cómo seré con el pueblo judío? ¿Cómo seré con los hermanos cristianos? Y esa palabra, tu hijo vive, tu hijo vive. Y cuando regresa, salieron al encuentro sus siervos. Imagínate cuando vas llegando a tu casa y salen corriendo a verte. ¿Qué te imaginas? ¿Qué pasó? ¿Ahora qué pasó? Yo recuerdo que fui a casa de un hermano. Ya con mi suegro llegamos y de repente lloraba un niño llorando y otro gritando. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mi perra se perdió. ¡Ah! Digo, ¿qué pasó? No está mi perra. Te alarman esas actitudes. Humanamente, no, pues ¿qué pasó? La policía. No traigo pistola, ¿qué hago? ¿No? Corro, grito, me acelero, ¿qué hago? Y de repente sale una vecina del techo, 3, 4 pisos de altura. ¡Aquí está su perro! Dios es fiel. Pero yo me imagino la reacción de aquel hombre cuando fueron sus criados a recibirle. Señor, Señor, ¿qué pasó? Señor, ¿qué? ¿Está bien su hijo? Ah, me has esperado a que entrara. ¿Qué pasó? ¿A qué horas fue? No, pues como a la 1. Ok. Entonces el hombre entendió. Entendió. Esa fue la hora en que Jesús me dijo, ve, tu hijo vive. Y entonces creyó toda la casa. Él les dijo, hablé con Jesús. ¿Se acuerdan el que hizo esa magia de convertir el agua en vino? ¿Quién sabe qué le echó? Yo me imagino que algún otro travieso digo, ¿y cómo le hiciste, Jesús? Dime, ¿cómo le hiciste? Pues estaba riquísimo, Jesús. Así es. Sí, se enojaron con el mayordomo de la casa porque dijeron, ¿por qué sacaste el mejor vino al final? Que no es al revés. El vino chafas al último y al último ya toman panalito y das Torres 10 al principio, ¿no? Sacas el mezcal al final.
Y aquí nos estás dando el mejor vino al último. Pues ¿qué te pasa? Romanos capítulo 10, versículo 17. Todos deberíamos de conocer también este texto. Así que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. La palabra de Cristo debe de ser suficiente. Debe de ser suficiente. Dile a tu hermano, debe de ser suficiente para mover lo espiritual. Oír la palabra de Dios no es esperar en una respuesta lógica o a nuestro criterio. El que tú escuches la palabra de Dios no tienes que esperar una respuesta lógica o a tu criterio. Será una respuesta al criterio de Dios, a la lógica divina. A veces nos escandalizamos cuando hablamos de Dios. Quiero decirte que muy poco se habla de fe y más se habla más de religión. Hablamos más de religión que de fe. ¿Por qué? ¿Qué crees que le pasó al vecino que ya embarazó a su novia? Ay, tremendo chamaco, ya echó a perder su vida. Diga conmigo, religión. Cuando Jesús iba caminando por una calle, le mandaron llamar: Jesús, ven. Y habían golpeado a una mujer. La mujer quizá estaba llorando. La presentaron entre un montón de fulanos que estaban ahí. Mucho pueblo estaba ahí. Se había reunido. Y se acercaron a aquella mujer. Jesús dice la ley que la persona que cacharas en adulterio tendrá que morir apedreado. ¿Sí o no? ¿Sí o no, Jesús? ¿Dice o no dice? Empieza tú, Jesús. Pregunta: ¿cuánta gente se necesita para adulterar? ¿Y por qué nada más estaba la mujer? ¿El otro se les peló o qué? ¿Les hizo la graciosa huida? ¿O estaban hablando de religión? Ese es malo. Usted, mujer, maldita eres por pecadora, pécoras al candil. Mátenla. Quizá es lo que escribió Jesús. No dice la Biblia que escribió: aviento la piedra cuando me traigan al otro. Pero la pecadora era la mujer. Tráiganme al que la sedujo. Tú, varón, por algo tu esposa te engañó. No lo apruebo. Te llamo a restauración. Te llamo a ser fiel. Te llamo a ser fiel a ti también. Pero ¿dónde está el demonio? Más bien el hombre que trae el demonio de seducción. También necesita ser liberado. Eso es de fe. Ahí te estoy hablando de fe. Pero a nosotros nos gusta más la religión. Sentirnos poderosos, sentirnos más santos que otros, sentirnos más capaces que otros, más preparados que otros. Eso es religión.
Mi religión es mejor, digo, mi iglesia es mejor. No, mi pastor es mejor que el tuyo. Digo, mi religión es mejor que la tuya. Pero poco se habla de la fe. Poco se habla de la palabra de Cristo, la que produce el milagro. No deberíamos de tener temor. En la mañana decíamos eso. No tenemos por qué tener miedo. Si Dios está contigo. ¿A qué sigue, por favor? Juan 14, versículo 11. Jesús tenía que luchar mucho con sus discípulos. Y les empezó a decir, créeme, yo soy en el Padre y el Padre está en mí. De otra manera, si no quieres creer que yo soy la imagen visible del Dios invisible, créeme por mis obras. ¿Tienes temor de algo, bendito? ¿Tienes temor de alguna cosa que te pueda pasar? Acuérdate del aniversario, Dios es fiel. Y acuérdate que Dios ha hecho cosas contigo. En verdad te digo, de cierto te digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y empieza a decirles Jesús, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pero recuerda, no es a tu lógica, ni como diría el cantante, ni a tu manera. No va a ser así. Va a ser conforme Dios tenga que ordenar en lo espiritual y en tu vida. Debemos de tener una conciencia clara en lo que pedimos. No caminar en una fe ciega. Caminas en una fe ciega, te vas a caer. Tienes que estar consciente de lo que pides. Señor, bendíceme porque este trabajo ya no puedo crecer. O si ya no puedes crecer, te van a mover de ese trabajo. Tiene el dueño pagándole a sus trabajadores 40 años lo mismo. Y tú crees que nomás porque oraste, el dueño de la empresa te va a decir, oh, tienes razón, necesitas más dinero, voy a castigar mi sueldo por dártelo a ti. O ahí ya no vas a poder crecer. ¿Qué crees que pase primero? ¿Que te corran y Dios te dé un mejor trabajo? ¿O que la economía mundial cambie y todos los recursos de otros países te los den a ti? ¿Qué crees que pase primero? Que baje Jesús y regañe al dueño usurero. O que el Espíritu Santo le diga al dueño, córrelo, porque quiere más dinero y tú no se lo vas a dar. Peléate con él, hazle la vida imposible. Ay, pastor, desde que usted oró para que Dios nos bendijera, mi jefe se ha puesto tremendo conmigo, pero es el diablo mismo, pastor.
Ese diablo no nos deja, pastor. Muévase, hermano. O soporte lo que tenga que soportar hasta que cambien. ¿Quién crees que se canse primero? ¿Tú de creerle a Dios o el jefe para cambiar? Y de repente, no, pastor, siempre sí me moví. ¿O le crees a Dios o no le crees a Dios? ¿O quieres que te responda a tu manera? ¿Cómo quieres? O nos sujetamos a la palabra, o nos sujetamos a la palabra. No tienes más opción. Me dice un hermano, ay pastor, Dios me ha bendecido, pero no me alcanza. Hermano, no le dije que fuera a ver una persona experta en finanzas y que le enseñe a llevar sus finanzas. ¿De qué te sirve que Dios te bendiga si no añades a tu vida sabiduría? ¿Sabes qué vas a hacer? Se te va a ir el dinero. Y otra vez, pastor, vuelve a orar por mí. Es que cuando oró sí, no, pues sí Dios me bendijo, pero otra vez ando en las mismas. No aprendiste nada. Sonríe que Cristo le ama. Quieres bendición, pero no cambiar. Este hombre era un noble de rey que fue tratado como un cualquiera. Como cualquier persona fue tratado. Sí, vete a tu casa, ya tu niño sano, córrele. Jesús no se guió por las apariencias. Lo que hizo Jesús fue dar su palabra y cumplió la petición de aquel hombre. Pero le dejó claro quién era Jesús. Juan capítulo 16, versículo 28. ¿De dónde salió Jesús? Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez voy a dejar el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente, Jesús, y ninguna alegoría dices. Fíjate, nada más tremendos. Ellos esperaban que le dijera Jesús alguna palabra como las que él decía. Te voy a contar una parábola, mis pequeños. Había un hombre que sembraba semillas, iba al campo a trabajar y no, aquí Jesús les dijo, yo salí del Padre y vine al mundo. Ahora me voy del mundo para regresar con el Padre. Óyeme, Jesús, ahora no nos vas a hablar con alegorías, tan bonito que hablas tú. No seas tan directo, Jesús. Ahora ya no nos vas a hablar bonito. Ahora entendemos que sabes todas las cosas. No necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que ha salido de Dios. Tú debes de saber cuando alguien te endulce el oído y también debes de saber cuando tienes que hacer cambios en ti, porque esa palabra ha salido de Dios. ¿Estás trabajando en tus cambios o quieres que te endulcemos el oído? Sonríe que Cristo le ama. ¿Crees que la palabra viene de Dios? Varona, cuando Dios te dice sujétate a tu mujer, a tu varón. ¿Crees que viene de Dios esa palabra? O, ay, esos machistas, pastores tremendos, misógenos, ¿cómo me traían a mí?
Todavía voy y hablo con unas hermanas, fui el martes. Ay, pastor, usted siempre contra la mujer. Ay, Señor, si vieran que hasta soy casi mandilón. Y siempre tengo la última palabra. Sí, mi vida, sí, mi cielo, como tú digas, mi amor. Otra vez estaba yo, esta es aparte de la palabra, estaba yo en una taquería y estábamos comiendo, estaban hablando del machismo, que si le pegaba o no le pegaba a su esposa. Y había una mujer muy orgullosa comiendo a un lado y se me ocurrió hacer un chiste, ya ven que no se me ocurren a mí. Y le digo al taquero, no me diga que usted le pega. No, sí, sí me pega. ¿Qué? A mí mi esposa estaba al lado. A mí mi esposa me tiene que hablar en cada, si no, no le hago caso. No, hombre, me echaron unos ojos. Había unos comensales a un lado y casi eran pistolas sus ojos. Me da 3 balazos. Me vaciaba el cartucho ahí. Me volteé a ver así y yo me empiezo a reír. Y me dice el taquero, no, a ver, dígame, ¿cómo es eso? ¿Cómo le hizo? Muy sencillo, mi esposa se agacha, levanta la sábana de la cama y dice, ya te vi, ya te dije que me ayudes. Dice, ya te encontré. Por eso me habla en cada. Y ay, la señora hace, ay. Gloria a Dios. No, no soy mandilón, pero trato de seguir la filosofía que escuché en una película de Disney. Se la recomiendo, se llama Río 2. Y dice un tucán, dice, esposa feliz, vida feliz. Así que cuando vean esto se acordarán de su pastor. Jesús les respondió, 16:31, a sus discípulos. ¿Ahora crees? He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que van a ser esparcidos cada uno de su lado. Y me dejarán solo, dijo Jesús. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas te hablo para que en mí tengas paz. ¿Qué le pide Jesús que tenga? Que cuando venga la prueba, ¿usted qué debe de tener? Cuando venga la escasez, ¿usted qué tiene que tener? Cuando venga la aflicción, eso debería de ser. No me salen las cuentas, te pones como Hulk. No me ayudan los hijos, te pones como Hulk. Voy a ir al médico a ver qué me dice y te pones como Hulk. Me amenazaron de muerte. Me van a hacer esto, me van a hacer aquello. A veces hacemos un tsunami de un vaso de agua. Estas cosas te hablo para que en mí tengas paz. Por una simple razón. Jesús les dijo, me van a dejar solo, pero te digo algo, no voy a estar solo. El Padre estará conmigo. El Padre va a estar conmigo. Fíjate nada más. El Padre va a estar conmigo. Y estas cosas te hablo, le dijo a sus discípulos, para que en mí tengas paz. En el mundo van a tener aflicciones.
van a tener aflicción. Que vas a tener en el mundo. Pero confía. Yo he vencido al mundo. Como les dice Jesús, me encanta. Verso 31. Y Jesús les respondió, ¿ahora crees? Señor, sabemos que todo lo sabes. Nadie te tiene que preguntar ya. Tu palabra que viene de ti, sabemos que viene de Dios. Y Jesús le dice, ¿ahora crees? ¿Ahora sabes que Dios es fiel? Ay, Señor, la mirada lo dice todo. ¿Ahora crees? ¿Sabes que Dios es fiel? ¿Ahora lo crees? Porque en el mundo vas a tener aflicción. Cada que te peleas con Dios es porque tienes que reconciliarte con Dios. Cada que te peleas con tu hermano, con tu prójimo, tienes que reconciliarte con Dios. Estás peleado con Dios. Luego se los explico. ¿Te enoja algo de alguien? Vaya y reconcíliese con Dios. Algo le molesta a usted de Dios y eso lo ve en su prójimo. Luego se los enseño. La próxima semana les traigo esa palabra para que no se pongan nerviosos. ¿De qué me habla el pastor? ¿De qué me habla? Póngase de pie, bendito. Este año quiero que lo establezcan, que será un tiempo de respuestas. Será un año con tiempos de confianza. Un año de levantarse. Un año de no tener temor. Un año más por vivir. ¿Vivir qué? El año agradable del Señor en nuestras vidas. Este año tiene que ser eso. Pero para que se levante, tiene que darse cuenta que está caído. Para que usted reciba respuesta, tiene que darse cuenta que le hace falta algo. Para que usted confíe, tiene que darse cuenta que está en problemas. No sé si me estoy dando a entender. Si alguien no entiende, levante la mano y se lo explico. Tienes que darte cuenta que este año que viene, si estamos declarando que Dios es fiel, no hay excusa más para tener temor, para no confiar, para no levantarnos, para no tener esperanza, para no saber que lo que vas a vivir es parte del año agradable del Señor en tu vida.